La isla de las palabras, con Miki Blanco. Se preguntaba el protagonista de la película Perdona si te llamo amor, qué era lo que podía empujar en un día laboral a un consagrado creativo publicitario, seguro de sí mismo y enamorado de su trabajo, a pasar horas sentado sobre las rocas de una isla desierta con el único fin de pescar. Seguro que mucha gente se pregunta lo mismo de nosotros, que nos lleva a pasar horas y horas sentados escribiendo las historias de otros. Supongo que cada uno de nosotros tenemos una respuesta, pero mientras pensáis la vuestra, yo os invito a que hoy lo hagáis sentados con los sonidos de fondo de esta isla, la de las palabras. Bienvenidos. Una página, un minuto. Bueno, pues ya sabéis que aquí en la isla de las palabras, todas las semanas contestamos las dudas de guión que tenéis los oyentes y que nos hacéis llegar a través de notas de voz. Siempre las contestamos con tutores de primera fila, con profesionales del sector y en particular con nuestros amigos del sindicato ALMA. Hoy está con nosotros Clara Pérez Escrivá. Clara es diplomada en guión por la ECAM y ha trabajado en diferentes proyectos de ficción de televisión como Isabel, Doctor Mateo, Carlos, Rey Emperador, Herederos o Acacias 38. Otras series en las que ha trabajado, Los Simuladores, Upadance o Paco y Beba. Clara es además Goya al mejor guión adaptado en 2002 por el largometraje Salvajes y ha sido docente en diferentes escuelas y universidades como el Instituto de Cine de Madrid, la Universidad de La Rioja o la Universidad Carlos III de Madrid. Y además, en cine, además de Salvajes, que ya lo comentábamos, también ha hecho Pídele cuentas al Rey. Y tiene otro formato, tiene una película para televisión que se llama Asesinato en la Universidad. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado, bienvenida. Lo primero quería hacerte una pregunta sobre esto último que comentaba. Tú, Asesinato en la Universidad es una película para televisión. Sí. Y yo quería saber si el guión de una película para televisión es muy diferente del guión de una película que se escribe para cine. Por ejemplo, en cuanto a cantidad de diálogos o en cantidad de descripciones, si cambia mucho en ese sentido. Bueno, yo te diría que, cambian una cosa importante y es que es un poco más corto, digamos, ¿no? O sea, quiero decir que una película, pues tú puedes escribir una película perfectamente de 2 horas y ese formato, la TV Movie nunca sería esa medida, ¿no? Y en ese sentido, pues tal vez la diferencia fundamental, una de las diferencias sería pues que el arranque es como más rápido posiblemente en una película para televisión. Sí. Hombre, se supone que la televisión en general se apoya más en los diálogos que el cine, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, pues también eso habría que tenerlo en cuenta. Es decir, que es una película para un medio muy concreto que es la televisión y entonces es probable que los diálogos ahí pues que tengan más peso o se recurra más a ellos. O sea que, lo que te digo, pues... Entiendo que tiene que ver con la forma también en la que vemos una película en el cine, ¿no? En la que estamos, por decirlo así, encerrados en la sala, y una película para televisión que se ve de una forma diferente, ¿no? Hombre, es que el cine y la televisión, aunque ahora mismo realmente nosotros todo lo vemos básicamente a lo mejor en un ordenador en nuestra casa o en una buena pantalla que tiene una conexión de HDMI o lo que sea. La pura realidad es que si somos muy puristas, digamos, ¿no? El cine y la televisión no dejan de ser 2 lenguajes que cada vez están más cerca, que la tele cada vez, digamos, es más cinematográfica, por decirlo de alguna manera, pero bueno, sigue habiendo ahí unas diferencias, claro, sí. O sea, en lo que te decía, básicamente para mí tiene que ver con eso, con que la tele viene de la radio, de la radionovela, del teatro, de los folletines por entregas. O sea, el origen de la televisión es uno y entonces el diálogo es algo que tiene mucho más peso que que el cine, y en el cine lo visual es fundamental y se juega menos que en tele, digamos. Muy bien, bueno, pues esa duda ya está resuelta. ¿Te parece que vayamos ya con las preguntas que nos han llegado esta semana? Sí, perfecto, muy bien. Venga, vamos a por ellas. Esta semana nos han llegado 4 preguntas y la primera de ellas nos la ha enviado Begoña. Hola, soy Begoña.
Mi pregunta es porque quería escribir una escena siguiendo el estilo de algunas películas que he visto en la que los personajes hablaban y debajo aparecía como rótulos en los que se plasmaban lo que realmente querían decir, como si fuesen sus pensamientos. ¿Hay alguna película, recuerdo alguna de Woody Allen que hace esto? ¿Cómo escribía un guionista el contenido de esos rótulos? Gracias. Bueno, Clara, pues tenemos a unos personajes, 2 personajes, por ejemplo, que están hablando y debajo aparece lo que realmente ellos están pensando, lo que están queriendo decir, ¿no? Es como una indicación al espectador. Claro, el guionista, ¿cómo indica eso en el guión? Pues bueno, yo diría que, a ver, esta consulta tiene que ver, digamos, con el tema de los formatos, ¿no? Los formatos, sí, aunque en un guión básicamente son unos más o menos homologados, por decirlo de alguna manera, también es verdad que a veces lees guiones donde el formato lo han indicado de una manera o de otra, o sea, no es algo tan cerrado, ¿no? Además, cuando se trata de una cosa un poquito excepcional como este caso, porque no siempre escribes una cosa así, yo te voy a dar una idea un poco de lo que se podría hacer, pero vamos, que a lo mejor otro guionista te propone otra, ¿no? Pero yo te diría que básicamente sería, pues tal vez escribir el diálogo del personaje en un formato diálogo, o sea, en tal y como lo harías en un guión convencional, y luego tal vez a continuación, en acotación, escribir algo así como que en un rótulo vamos a leer la voz en off de los pensamientos del personaje. Y entonces escribir en un párrafo lo que tú verías en el rótulo, pero explicarlo un poco, o sea, decir... Es decir, que quien lea el guión entienda qué es lo que está ocurriendo. Exacto, ahí, ¿no? O sea, que vea que la escena la estaría viendo como en un guión convencional, es decir, con acción, diálogo. Entonces, cuando llegase el momento de hacer esa especie de rotulado, de subtitulado, como lo queramos entender, pues indicarlo. Es decir, a continuación del diálogo aparecerá en un rótulo esto. Entonces lo escribes, dices el personaje va a decir ta. Perfecto. Bueno, pues como siempre, claridad, ¿no? Que las cosas se entiendan. Perfecto. Bueno, pues esa es la respuesta para Begoña. Nos vamos con la siguiente pregunta, Clara. Esta nos la ha hecho llegar Eduardo. Hola. Tengo muy claro que en algunas escenas de mi guión la imagen debe congelarse, al estilo de lo que ocurría en películas como Uno de los nuestros, en las que la imagen se congelaba unos segundos y una voz en off seguía hablando. ¿Cómo indicaría eso en mi guión? Gracias. Bueno, Clara, pues esta pregunta me recuerda mucho efectivamente a esa película, ¿no? Uno de los nuestros, y creo que también es un recurso que usa mucho de forma habitual Scorsese en sus películas, sí, ¿no? Los personajes se quedan congelados y entra una pequeña voz en off explicando algo de lo que ocurre ahí. Claro, si la imagen se congela, ¿cómo explicamos eso? Pues otra vez yo creo que la idea, a ver, yo quiero decir, yo nunca he visto un escrito, digamos, he visto las películas de Scorsese y como dices, el recurso lo conozco. Nunca he visto eso como está escrito en el guión, ¿de acuerdo? Pero un poco por sentido común, lo que pienso que la fórmula para mí sería, efectivamente, yo tengo una situación la que sea y entonces en un punto de la secuencia que estoy escribiendo, yo digo, en este momento, en acotación, en este momento la imagen se congela y va a quedar fija. Sobre ella vamos a escuchar la voz en off que dirá a continuación lo que sea. Entonces dices voz en off, bla, 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 bla. En el momento que tú, digamos, la imagen recupere el movimiento, pues tú otra vez lo vuelves a marcar para que quede claro, o sea, cuánto de la voz en off se escucha sobre la imagen fija. Claro, yo no sé si, claro, si Scorsese inicialmente entiendo que sí, ¿no? Que inicialmente en el guión ya indicaba eso, que no fue algo que se les ocurriría después en postproducción o algo parecido. Pues ya te no digo sé. Que es que, claro, nunca he tenido la oportunidad de ver un guión de una película de Scorsese, ¿sabes? De tal y como lo escriben ellos, o sea, como lo escribe el guionista, si es el caso de Scorsese o quien sea, en el guión. Pero, a ver, la voz en off, por supuesto, tiene que estar escrita en el guión, eso sin duda alguna, ¿no? Luego, el recurso ese recurso que él utiliza en ciertos momentos de como que la imagen se quede congelada, pues claro, ahí ya no sé si eso está ya reflejado en el guión, ¿sabes? O no. O es algo que se les ocurrió a posteriori. Exacto, o es algo que él escribe una voz en off en una secuencia y luego él hace ese congelado. Ahí podemos tener esa duda. Pero en cualquier caso, yo lo que creo es que esa sería una fórmula, la que os comentaba.
Perfecto. Bueno, pues Eduardo, ya sabes cómo se escribe una escena como esas que aparecían en uno de los nuestros. Muy bien, Clara, vamos con la siguiente pregunta, si te parece. Esta tercera pregunta nos la ha hecho Laura. Hola, mi pregunta es muy sencilla. Quería saber si es posible vender la idea de un guión antes de escribirla. Es decir, si las productoras compran a veces la idea antes de que llegue a materializarse en un guión. Gracias. Bueno, esta pregunta de Laura tiene mucha lógica, ¿no? Uno puede pensar que tiene una idea genial, puede pensar que le puede interesar a una productora, pero a lo mejor no quiere lanzarse a escribirla hasta que alguien le diga que realmente la quiere, ¿no? ¿Qué ocurre en esos casos, Clara? ¿Se compran ideas antes que guiones? A ver, yo a esta persona le diría varias cosas. Voy a intentar hacer lo más sintética posible. En cine y en televisión, digamos, los proyectos se pueden vender por dos vías diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, que tú vendas un guión simplemente con 3 líneas de una sinopsis, yo diría que no conozco ningún caso que eso sea así, ¿sabes? O sea, que tú llegues y digas lo que sea eso, que cuentes tu historia en 3 líneas y alguien diga, pues sí, ya, esto está claro que me interesa, pues hombre, no es lo... Comprado. Sí, o sea, no sé quién tienes que ser, seguramente hay gente en el mundo que pues es Scorsese, ¿no? O sea, que seguramente hay gente que llega y dice, porque yo hago una película sobre policías y ladrones, no sé qué, no sé cómo, y dicen, pues fenomenal, como eres fulano, eso o lo que tú quieras, claro, ¿no? Pero en general todas las ventas, digamos, de proyectos tienen unos pasos, ¿vale? Entonces, en cine, pues a lo mejor tú lo que estás presentando es una sinopsis, pero desde luego ya te digo que no serían 3 líneas, sería algo un poquito más extenso de dar una cierta idea de qué es lo que quieres contar y más o menos cuál va a ser el desarrollo de eso. En cine sería, como os digo, una sinopsis. Si fuera en televisión, por ejemplo, para vender una serie en televisión, ahí ya existe un documento que está más o menos, que todo el mundo conoce ya y que está habituado a él, que es una cosa que se llama documento de venta. Y realmente tú cuentas el proyecto de la serie de televisión a lo mejor en 5, 6, 8 páginas, ¿vale? Con un documento de venta en televisión, lo que sí puedes hacer es testar si tu interlocutor, que puede ser una cadena o puede ser una productora, si les interesa el proyecto. O sea, lo que sí puedes tener, digamos, es una primera respuesta de a nosotros esto en principio nos interesa. Y a partir de ahí, lo normal es que vayan sucediendo una serie de pasos, fases, hasta que haya digamos, un compromiso por parte de la producción claro, ¿no? Pero ya te digo, o sea, no es una idea... No es una idea, a ver, si en la consulta la persona que está haciendo la pregunta lo que tiene en la cabeza es yo digo quiero escribir una historia de piratas pero que es una comedia y donde buscan un tesoro, pues no. ¿Me explico? No llega. No llega. Claro. O sea, tendrías que tener eso que se llama high concept, que es un término que utilizan mucho los americanos, que es esto de, ¿sabes? A veces hay historias como que ya la situación de punto de partida o el conflicto principal o, ¿sabes? Como la idea nuclear de la historia, imagínate, pues es como muy potente, muy potente. Bueno, al hilo de lo que estás diciendo se me ocurre, por ejemplo, la premisa de Dexter, ¿no? Un forense de la policía que en realidad es un asesino en serie. No sé si te refieres a algo como eso, una línea. Sí, claro, que dices, a veces hay ideas como que eso que acabas de decir, o sea, eso que llaman ellos high concept, es decir, la idea núcleo, digamos, es como ya muy llamativa, ¿no? Dices, ostras, pues que me llama la atención. Ya me interesa ya de primeras, digamos, ¿no? Pues hombre, eso es una ventaja, ¿me entiendes? A pesar de todo, lo lógico es que te digan, bueno, pues cuéntame algo más que esto, ¿no? Por eso te digo que depende de a qué se refiere a la persona que hace la pregunta con una idea. Una idea así de sucinta, ¿sabes? De contar en 3 palabras, pues hombre, nadie se va a comprometer con eso porque pues, tienes que saber un mínimo de eso en que puede... Claro, a lo mejor es un buen punto de partida y te dicen, bueno, como nos comentabas tú,
oye, desarróllame esto, me interesa, desarróllalo y a partir de ahí pues hablamos, ¿no? Claro. Y ya te digo que en televisión hay una manera de hacerlo muy clara, que son nuestros documentos de venta, y en cine pues yo creo que sería algo parecido a un argumento o una cosa de ese tipo, ¿no? Donde ya sería un poquito de todo eso. Perfecto, bueno, pues ahí está, Laura, tu respuesta. Vamos ya, claro, con la última pregunta. Esta nos la ha enviado Gemma. Hola. En la serie que quiero escribir, 2 personajes juegan a un videojuego en el que hay ciertos diálogos relevantes. ¿Cómo acotaría eso en el guión? Es decir, ¿cómo indico que quienes mantienen ese diálogo son los caracteres del videojuego? ¿Y cómo los distingo del resto de diálogos? Gracias. Bueno, yo aquí, Clara, me estoy imaginando pues a dos amigos jugando a una maquinita, y en la maquinita aparece un videojuego en el que, se mantiene un diálogo, ¿no? Claro, en el momento en que ese diálogo es relevante, ¿cómo indicamos que quienes dejan de hablar son los personajes principales, por decir así, y son estos subpersonajes los que están manteniendo otro diálogo? Pues yo te diría, ya te digo que esta es otra pregunta un poco sobre formatos, y vuelvo a decir un poco lo mismo, que esto no es... son situaciones, las preguntas que están haciendo en general hoy sobre formatos son de situaciones como muy concretas, puntuales, que no se dan todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, en este caso... Yo diría que es algo así como, a ver, lo primero es que en la escena vas a ver la situación descrita, ¿no? Vas a decir, pues lo que sea, pues Juanito y Pepito están jugando a lo que sea, Assassin's Creed en un ordenador, y los dos están siguiendo la acción y el diálogo de los personajes en el ordenador y no sé qué, no sé cómo. Si ella lo que quiere es que yo hablo, a ver, como que el personaje de la escena, o sea, mi personaje habla con su compañero, y de pronto le prestan atención a la pantalla, ¿sabes? Y entonces se escucha lo que están diciendo en la pantalla, y luego ellos vuelven a hablar, y luego a lo mejor escuchamos otra de la pantalla. Es decir, si es una cosa que está intercalada una así con la otra, pues claro, pues yo lo que diría es, lo que marcaría efectivamente es, este diálogo es Juan, y el otro diálogo es diálogo de personaje de videojuego. Sí. ¿Me entiendes? O sea, sería... Yo estoy desarrollando la situación y digo, pues Juan le dice a Luis, ta. Los dos miran a la pantalla, o sea, pues yo qué sé, por darle una acotación de que entiendas que ellos han tenido un diálogo entre ellos, y luego como que se centran su atención en la pantalla. Entonces dices, el personaje de videojuego está haciendo lo que sea, está luchando con un dragón de 7 cabezas, y dices, diálogo de personaje de videojuego, bla, bla, bla. Luego otra vez Juan le comenta a Luis que no sé qué, que no sé cómo. ¿Sabes? O sea, simplemente yo creo que sería marcando de alguna manera como que los personajes de tu escena, los personajes reales, digamos, se centran en la pantalla, es decir, se dirige su atención a la pantalla, y entonces ahí decir diálogo del personaje del videojuego, y poner el diálogo que se está escuchando en la pantalla, o diálogo de la pantalla, o algo parecido a eso, ¿sabes? Claro, en el fondo es evitando, como decimos siempre, evitando hacer indicaciones de realización. En el fondo estamos un poco dirigiendo la cámara hacia eso que están viendo ellos en la pantalla. Claro, ¿no? Claro. O sea, quiero decir, es que en realidad es porque esa acción se entienda bien, ¿sabes? No es por efectivamente, no es por invadir el espacio del realizador o del director y lo que sea que le está pensando hacer ahí. Es más porque se entienda que hay una situación, que hay una situación que está sucediendo en la habitación, y hay otra situación que está sucediendo, digamos, en la pantalla, dentro de esa pantalla, dentro del juego. Y entonces, como diferenciar bien una cosa de la otra, y cuando llegue el momento de escribir el diálogo del personaje de videojuego, nombrarlo de esa manera claramente, ¿sabes? Es decir, este es el diálogo del personaje del videojuego, para que tú entiendas que no es ninguno de los otros dos personajes, ¿sabes? Algo perfecto, así sería. Bueno, pues se entiende perfectamente. Pues Clara, hemos llegado al final. Muy ya bien. Hemos contestado las 4 preguntas. Cada vez nos lo ponen más difícil, ¿eh? Vale. Bueno, no está mal, mira, hay que darle vueltas a la cabeza, o sea que... De que sí, ¿sabes? Y es lo que intentamos, siempre ayudar a todos los oyentes. Claro. Clara Pérez Escrivá, que te agradezco que hayas estado hoy con nosotros aquí ayudándonos con estas respuestas. Bueno, yo os agradezco, ya os decía, os agradezco que contéis conmigo para esto, o sea que espero haber aclarado ideas por aquí. Gracias, chao. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Envíanos una nota de audio a través de las redes sociales del programa.
¿Sabías que Kevin Costner ha reconocido haber trabajado en una secuela de El guardaespaldas, con Diana de Gales en el papel protagonista? La idea se truncó con su trágica muerte en 1997. Lady Di había recibido el borrador inicial del guión pocos días antes. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. Bueno, y hoy en la Isla de las Palabras queremos llevaros a un nuevo lugar donde podáis situar algunas de esas historias que tenéis entre manos, tanto si las estáis escribiendo como si estáis, por ejemplo, pensando en producirlas. Atentos si vuestro guión transcurre, por ejemplo, en algo así como un bosque encantado. Según os escucháis, teclead lo siguiente: el barranco de la Zarza, en la isla de La Palma. Y mientras abrís las fotos de ese lugar, os esperamos. Nosotros ya tenemos con nosotros a Daniel Martín. Dani es guía turístico y miembro del equipo organizador de la primera edición de Isla Aventura. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miki, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo. Igualmente, bienvenido, Dani. Bueno, ¿qué es exactamente, para los que lo estén viendo ya en estos momentos, qué es exactamente eso del barranco de la Zarza? Bueno, pues el barranco de la Zarza es un barranco que está en el municipio de Garafía, en el noroeste de la isla, y que por estar precisamente en esa zona es de los que más desarrollo tiene, de los más potentes, ¿no? Estamos hablando de barrancos que empiezan en la cumbre, en el punto más alto de la isla, con unos pocos, como apenas unos pocos metros, y que cuando llegan al mar, pues tienen 300, 400 metros de altura sus paredes, ¿no? Uh-huh. Entonces está en el noroeste y es la zona más húmeda de La Palma, ¿no? O sea que eso que has dicho del bosque encantado, pues la verdad que se ajusta bastante a la realidad, ¿no? Uh-huh. En estas fotos que estoy viendo me sorprende, por ejemplo, Dani, que al ver esta zona es que hay piedras adornadas, ¿no? Y piedras adornadas por pinturas que parecen como tribales. ¿De qué son esas pinturas? Bueno, en realidad son bajorrelieves o grabados rupestres, ¿no? Que están hechos por la cultura prehispánica, la cultura indígena de La Palma, ¿no? Cada isla de Canarias tiene una cultura propia, aunque todos eran de sustrato bereber del norte de África. Y en el caso concreto de La Palma, a esa cultura o a ese pueblo lo llamamos Benahorita, Aguarita o Aguara, ¿no? Entonces es esa cultura que estaba antes de la conquista castellana de la isla en el siglo XV. Uh-huh. Es decir, que en este lugar se podría, por ejemplo, rodar una película o una serie que tuviera que ver con eso, con este tipo de tribus. Desde luego que sí, pero bueno, uno de los grandes símbolos de los petroglifos de La Palma son las espirales, ¿no? Las espirales es un símbolo bastante universal, o sea que casi que cualquier historia que tenga que ver con lo sagrado, con lo arcano, ¿no? Con cultos antiguos y demás, casi que podría encajar, ¿no? Uh-huh. Porque en este lugar entiendo que se han rodado ya muchas cosas. Sí, bueno, es uno de los barrancos probablemente para los visitantes más desconocidos, sí. Pero bueno, yo por ejemplo sí que me tocó estar en algún rodaje de spot publicitarios, ¿no? Me acuerdo de un programa de televisión creo que era ITV, no recuerdo exactamente ahora mismo, sé que era una cadena británica, uh-huh. Que bueno, el spot era de un programa del corte de supervivientes, ¿no? O sea, de hecho, el rodaje real sucedía en Australia, ¿no? Y sin embargo, pues les encajaba perfectamente en La Palma, ¿no? Uh-huh. Y lo rodaron allí, o sea, simulaban que era Australia, entiendo. Exacto, simulaban que era Australia y bueno, era digamos que el guión del spot era un poco por la línea de una persona que estaba sola en el bosque, que hacía una hoguera, en fin. Es un entorno muy apropiado, yo creo, para historias de aventuras o historias de eso, que casi podrían encajar en cualquier bosque del mundo, ¿no? Sí. Desde luego el paisaje es muy similar a la serie de Walking with Dinosaurs de la BBC, que en parte se rodó en La Palma. Bien, es verdad que rodaron también otro tipo de entornos, en Pinar, etcétera, pero digamos que los barrancos de la Laurisilva, de los cuales el barranco de la Zarza en concreto puede ser uno
representantes más espectaculares, Sí. sobresalían bastante en esa serie, ¿no? Es digamos, un paisaje de árboles retorcidos, de jirones de niebla, de mucha humedad, de cambios de altura muy dramáticos con saltos de agua, en fin, ese tipo de entornos del que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Yo, según te escucho hablar, lo que me viene a la cabeza son películas tipo Tras el corazón verde o Tomb Raider. No sé si estoy en lo cierto. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? O Fitzcarraldo, o Apocalipto, Sí. En fin, ese tipo de películas, ¿no? Desde luego de aventuras o de entornos muy naturales, ¿no? Muy poco alterados, ¿no? Uh-huh. Dani, no sé si, bueno, tú, como decíamos al principio, fuiste miembro del equipo organizador de la primera edición de Isla Aventura. No sé si cuando estabais preparando todo lo que era el laboratorio de guión, lo hicisteis teniendo en cuenta ya, bueno, esta variedad de paisajes que ofrece la isla. Pues sí, bueno, y a los hechos me remito, es decir, las participaciones que tuvimos en la primera edición fueron totalmente diferentes, ¿no? Hay algunos que aprovechaban, ¿qué te digo yo?, el casco histórico y la arquitectura renacentista de Santa Cruz de la Palma, de la capital, Sí. mientras que otros aprovechaban las historias relacionadas con los campos de tabaco de Breña Alta, en fin, cada uno se fue, digamos, a un rincón particular y con un anclaje de la historia diferente, ¿no? Y bueno, precisamente la diversidad de paisajes y de entornos que tiene la isla es lo que permite que una isla tan pequeña pueda albergar un laboratorio de guión. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues ahí queda nuestra sugerencia de hoy para todos aquellos que estáis pensando en escribir un guión sobre una película, por ejemplo, de aventuras, como nos decía Dani. Ahí lo tenéis, El Barranco de la Zarza, en la isla de La Palma. Dani, me quedo sobre todo con que no hace falta irse a Australia para rodar una película de este tipo. Bueno, la diversidad de paisajes es, digamos, uno de los símbolos de la isla, ¿no? De los emblemas de la isla, ¿no? Y eso a la hora de rodar siempre es muy interesante, ¿no? Yo, de la misma forma que he estado con la BBC o con ATV, quiero recordar, en este spot que te decía, en el norte de la isla, Sí. También he estado con Horizon, que es el programa emblemático de ciencia de la BBC, en Sí. el sur, en una zona completamente despejada de vegetación y haciendo un documental o grabando un documental sobre los exoplanetas a los que no ha llegado la vida, ¿no? Completamente libres de vida, ¿no? O sea, es ese tipo de variedad que se puede encontrar en la isla, y aunque hoy nos hayamos ido al norte, pues hay otros muchos argumentos para irse al sur, al este y al oeste. Claro que sí, todo en la misma isla. Dani Martín, guía turístico y miembro del equipo organizador de la primera edición de Isla Aventura. Te doy las gracias por habernos acompañado hoy aquí en la Isla de las Palabras. Gracias a ti, Miki, y aquí lo esperamos. Secretos de guionista. Hola amigos de las Isla de las Palabras, mi nombre es Luis Pipérez, soy guionista y co-creador de la serie Astrovia y también he escrito en Malaca, y durante 8 años fui miembro del equipo de guión del Intermedio. El espacio de trabajo es el salón de mi casa, cuando trabajo en solitario, y aquí escribo muy bien, rodeado de mis cómics y mis libros, mis videojuegos y un montón de cosas que intentan que no lo haga a tiempo, pero las fechas de entrega siempre ayudan. Eso cuando escribo solo. Cuando escribo con compañeros, hacemos en una casa, una cafetería o donde sea, pero últimamente cada uno en su casa. Cuando escribo proyectos por mi cuenta, yo utilizo Movie Magic Screenwriter y también utilizo Celtx, porque es una herramienta muy útil para cuando trabajas con otras personas, por aquello de que te compartes todo en la nube y todos pueden reescribir, tomar notas, aparte de un cuaderno que a mí siempre me viene bien para antes de empezar, como a todo el mundo también, pero pongo mis pensamientos de alguna forma. Trabajé durante 8 años en el Intermedio, que era una redacción. Eso me ha dado tablas en el sentido de que puedo trabajar con gente gritando y llorando. Pero bueno, el silencio siempre viene bien, sobre todo cuando te estás centrando escribiendo tú solo. No puedo evitar escribir con música. Ya sé que también es malo para
para concentrarse, pero me gusta mucho y lo veo parte de la mecánica de escribir. Escucho de todo últimamente, pero tengo que reconocer que viene muy bien, realmente, la música instrumental, si no tiene letra y cuanto más ambiental, mejor, en el caso de electrónica y cosas así. Yo creo que todos escribimos con el argumento más o menos planificado, tanto obviamente cuando haces una escaleta, lo planificas con tus compañeros o tú solo, y una escena igual, incluso la escena la planificas. Yo creo que la única persona que no hace eso, y yo no me lo creo, es Stephen King, ¿no? que presume o se avergüenza, no sé muy bien, de que para él la escritura es como ir por una playa con un buscador de metales. Entonces no hace ni estudio de personajes ni escaletas. Yo creo que solo puedo escribir en momentos felices. Lo que pasa es que cuando te dedicas a esto, también tienes que escribir. Si tienes un mal día, también tienes que escribir. Esto también ocurre, tienes una fecha de entrega y ya más si tienes que trabajar una redacción, ¿no? Como en el caso del intermedio. ¿Te despiertas sobresaltado a veces por la historia que tienes entre manos? No, pero sí me ha ocurrido que se me han ocurrido cosas antes de dormir y no las he apuntado. Y luego se me han olvidado. Pues eso es todo. Muchísimas gracias. Tips de guión. Los guionistas no deberían estudiar cine. Deberían estudiarse a sí mismos. Paul Schrader. La isla de las palabras. El podcast de los guionistas. Seguro que la mayoría de vosotros os habéis preguntado alguna vez si realmente es posible cumplir esa idea romántica de escribir vuestro guión en un lugar paradisíaco, o si, por ejemplo, ese guión alguna vez servirá para algo tan grande como cambiar el mundo. Son preguntas sin respuesta, generalmente, pero solo hasta ahora, y es que hoy nos acompaña el guionista que tiene muchas de las claves de estas y otras cuestiones. Luis Murillo, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, Luis. Os presento. Luis es periodista, escritor y guionista. Ha trabajado en programas como En la tuya o en la mía, Desafía tu mente o Aquí la Tierra, y también en series como Génesis, El misterio de Calenda, Centro Médico o El internado. Luis es también profesor de guión de series en la Escuela Séptima Arts y es nada menos que el creador, guionista y productor ejecutivo de la serie Parot, de Televisión Española y de Amazon Prime. Pero es que Luis es además el creador de uno de los mejores blogs de guión en castellano, Creamundi. Luis, para situarnos, en primer lugar, bueno, a ti esto de dedicarte al guión te viene de familia, ¿verdad? Sí, claro. Mi padre es guionista. Ha sido guionista y sigue siéndolo porque también participa en Parot. Y él, bueno, pues sí, yo lo he mamado en casa porque él él tiene como 21 películas como guionista estrenadas en salas y también ha hecho programas. Fue director del Precio Justo. Trabajó en el 1, 2, 3, trabajó mucho con Chicho Ibáñez Serrador, Historias para no dormir. Tiene una larga carrera, sobre todo en los 70, 80 y 90. Uh-huh. Oye, ¿te hacía muy popular eso en el colegio de que tu padre era quien escribía las películas de Parchís? Bueno, sí, la verdad que era una cosa que cuando lo comentabas pues la gente le llamaba la atención. Tampoco nadie sabía entonces, la mayoría de la gente no sabía lo que era un guionista, qué hacía un guionista. Yo de hecho me acuerdo que de pequeño cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, yo decía que egoísta como mi padre. Quería ser egoísta, ¿no? Sí. Uh-huh. Vale, y entonces tú, mamaste eso en casa desde pequeño, ¿no? Y empezaste un poco a desarrollar tu carrera ya de mayor como guionista. Si tuvieras que escoger, hemos visto que has trabajado como guionista, trabajas actualmente, ¿no? En programas, en series, también en algún largometraje. ¿Con cuál de ellos te quedarías? Bueno, a mí me gusta más la ficción, tanto las series como el cine, como en cine. Uh-huh. No elijo por encima de ninguna de las dos. Yo considero que tiene el mismo valor ahora y antes también hacer series
que hacer cine. También me gusta mucho el documental. Y bueno, programas de entretenimiento también me gusta hacerlo, pero sí, digamos que tiro más hacia la ficción. Uh-huh. Oye, y supongo que de toda esta ficción y también después de convertir el guión en lo que es tu profesión, surgió la idea de crear Creamundi, ¿no? Cuéntanos un poquito, sí, en qué consiste Creamundi, para quien no lo conozca. Bueno, Creamundi surge a raíz... Yo tenía un contrato indefinido, cosa que es muy rara para los guionistas, pero sí, en aquella época lo tuve en Globomedia, estuve durante 5 años allí. Uh-huh. Llegó la crisis, que a la televisión llegó más o menos en el año 2011, 2012. Yo a finales de creo que fue en 2013 cuando hubo una criba en Globomedia, y fue una de las personas que salió. Y bueno, pues como tenía un poco más de tiempo, pues decidí crear el blog, que al principio lo creé con mi padre, porque Creamundi es el nombre de una pequeña productora que teníamos los dos. Sí. Y luego, digamos que soy yo el que ha continuado. Y el objetivo era, pues un poco hablar de cosas de guión para gente, sobre todo, que quería llegar a ser guionista. Entonces, uh-huh, pues eran, aparte de teoría del guión o de consejos para guionistas, también se procura mucho trabajar la motivación, uh-huh, y la productividad, que son dos cosas que no se tratan tanto en los blogs de guión, y me parece que es muy importante. Uh-huh. Claro, yo en ese sentido, bueno, he seleccionado en Creamundi, hay un montón de entradas, ¿no?, que hablan exactamente de lo que decías, ¿no?, de teoría del guión, pero también muchas, efectivamente, de motivación, ¿no? Yo he seleccionado varias de esas entradas porque quería preguntarte, me han llamado mucho la atención por su título, y quería que me aclararas a mí y a todos los oyentes un poco cuál sería la respuesta. La primera que me ha llamado la atención es una que dice: ¿por qué tu protagonista cae mal? Bueno, muchas veces tú ves una película y no sabes por qué, pero el protagonista te cae mal. Entonces por eso no quieres seguir viendo la película, o una serie, o no quieres seguir viendo la serie porque dices, no, es que el protagonista me cae mal. Uh-huh. O a veces, a mí me ha pasado, escribiendo mis propios guiones, se lo paso a amigos para que me den su valoración, y hay veces que me dicen, no, es que no cae bien el protagonista. Y entonces, analizando esto, pues hice un post, sí, pensando en cuáles podían ser los motivos por los que un personaje no cae bien, uh-huh, a los lectores del guión o a los espectadores. Sí. Y es muy importante que el protagonista caiga bien, aunque sea el malo, pero tiene que caer bien por algo. Uh-huh. Sí, lograr cierta empatía, ¿no?, con él. Sí. Aunque sea malo, efectivamente. Uh-huh. La siguiente entrada que me ha llamado la atención es, y ahora que nos acercamos a esas fechas, es ¿qué regalarle a un guionista en Navidad? ¿Se le regalan cosas diferentes o hay cosas muy concretas que regalarle? Bueno, la verdad que este post, en realidad, se supone que la mayoría de los lectores de mi blog son guionistas o estudiantes de guionistas y están familiarizados con esto, pero en realidad, sí, claro, sería un post direccionado a los amigos de los guionistas o a, claro, las parejas de los guionistas. Claro. Pero bueno, sí, al final yo creo que cada uno, no solamente los guionistas, cada uno según su perfil profesional o las aficiones que tenga, pues hay unos tipos de regalos que le van más. Entonces, también lo hice para que los guionistas se puedan autorregalar en Navidad. Entonces, uh-huh, pues va desde cursos hasta libros de guión, hasta camisetas reivindicativas del trabajo del guionista, en fin, este tipo de cosas. Uh-huh. Está muy bien, además, por si nos escuchan esos guionistas o quieren transmitirle esas ideas de regalos a sus amigos, a sus parejas, pues bueno, hay que dar esa sugerencia, ¿no? Vale, otra de las entradas que me ha llamado la atención es una en la que dices que por qué hay que escribir cortos o por qué es recomendable escribir cortos para acabar escribiendo largos. Sí, bueno, por un lado, es las dos cosas. Siempre se entiende que el cortometraje es el hermano menor del largometraje, y para mí son películas los dos. Uh-huh. Pero también es verdad que si tú quieres acabar escribiendo un largo que en teoría tiene más dificultad, aunque eso será por el tiempo que tienes que invertir,
en hacerlo, es importante que empieces haciendo guiones de cortos. Igual que si quieres escribir una novela, es interesante que empieces escribiendo un cuento o un relato. Es una manera de practicar para llegar, pero eso no quiere decir que se le dé mucho menos valor al cortometraje, igual que no se le da menos valor a los relatos. Anda que no hay cuentos de Edgar Allan Poe o de muchos otros escritores que se les ha valorado fundamentalmente por los relatos. Entonces pasa lo mismo con los cortometrajes. Me da pena que todavía no se pueda rentabilizar un cortometraje a nivel comercial, aunque ahora lo ha hecho Pedro Almodóvar de alguna manera, tanto como un largometraje, y me gustaría considerarlo no como el hermano menor, sino como otro tipo de películas. Igual que ahora, por ejemplo, está habiendo una tendencia en las series, que es las short form series, que por ejemplo Netflix ha anunciado 2 series con capítulos de 10 minutos. En la última comunicación sobre los nuevos proyectos que ha hecho en España, tienen 2 series con capítulos de 10 minutos con un presupuesto de producción o un valor de producción similar al de las series de 50 minutos. O sea que me gustaría que pasara también lo mismo con los cortometrajes, la verdad. Claro, sin duda. Luis, otra de las entradas también que esta me ha encantado. Dice si te gustaría escribir tu guión en un lugar paradisíaco. Esa es una idea romántica, ¿no? que todos los guionistas tenemos, pero ¿es posible? Bueno, esto surge a raíz de varias... yo ahí estoy suscrito a una newsletter sobre ofertas para trabajar por el mundo, porque me hacían gracia algunas de las ofertas que llegaban, y entonces... en los últimos meses he ido notando que a raíz de la COVID-19 han surgido este tipo de oportunidades. O sea, oportunidades como si tú, mucha de la gente que es guionista a lo mejor tiene otro trabajo, pero le gustaría ser guionista. Ahora la COVID-19 ha dado la oportunidad del teletrabajo. Entonces, si tú consigues teletrabajar, puedes irte a vivir a un lugar paradisíaco con una conexión buena de internet, y allí poder compatibilizar tu trabajo con la escritura. Pero también hay otro tipo de ofertas de trabajo que son, pues a lo mejor irte a cuidar una librería de un hotel en las Maldivas, o este tipo de cosas que surgen, aunque la gente no se lo crea, y bueno, pues son oportunidades de irte a vivir a un lugar con un sueldo y con un trabajo que te permita escribir. Claro. Y en esa entrada en Creamundi tú pones exactamente qué habría que hacer o dónde se pueden consultar esas ofertas, ¿no? Sí, eso es. Perfecto. Vale, y mira, la última que tenía aquí apuntada es una que me ha llamado mucho la atención y sobre todo va en la línea de lo que decías de buscar la motivación, ¿no?, de los guionistas. Y es que dices algo tan grande como que se puede evitar el fin del mundo con un guión. ¿Qué es eso? Bueno, evidentemente es una exageración, pero aquí con esta entrada lo único que quería era marcar, o poner la voz de alerta sobre una tendencia que está habiendo en la ficción, que es hacer películas relacionadas con el cambio climático, con un mensaje, digamos, para ponernos alerta. Algo que está sucediendo en todas partes, en los medios de comunicación, en programas de televisión y también en la ficción. De hecho, hay festivales especializados en este tipo de contenidos o de temas. Entonces, me parece que en los próximos años, si tu película o tu guión o tu serie tiene este tipo de mensajes, no solo porque son necesarios, sino también porque creo que hay una oportunidad de mercado para poder luego vender tu proyecto. Entonces, simplemente, aunque el título es así un poco grandilocuente, que tú puedes evitar el fin del mundo, pero es simplemente la idea de que puedes hacer que una tendencia o que puede ser una oportunidad hacer una película o una serie con el mensaje de que existe el cambio climático y cómo solucionarlo, porque vas a ayudar supuestamente a que la sociedad se conciencie, que es algo que nos hace falta a todos. Sin duda, y desde aquí lanzamos ese mensaje a todos los oyentes. Luis, nos comentabas al principio que estás ahora mismo inmerso, eres el creador de la serie Parot, ¿no?, que se emite próximamente en Televisión Española. ¿Cómo marchan esos últimos retoques? Bien, soy creador de la serie junto con mi padre. Luego se incorporaron otros guionistas a través de la productora Onza, y
Y bien, se está rodando la serie. El próximo mes de diciembre termina el rodaje. Sí. Y bueno, ya está prácticamente escritos todos los guiones. Están Pilar Nadal como showrunner y bueno, ya hemos visto imágenes. La verdad que estamos contentos. Esperemos que a la gente le guste tanto como a nosotros nos está gustando hacerla. Uh-huh. Pues Luis Murillo, te deseamos toda la suerte del mundo con Parot, a ti y a tu padre, y te damos la enhorabuena por ese trabajazo que haces con el blog de Creamundi y al que invitamos a todos nuestros oyentes a que lo visiten regularmente, porque van a encontrar muchísimas respuestas a todas esas preguntas que en general nos hacemos los guionistas, ¿no? Luis, gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Nada, un abrazo. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Samantha Villar, periodista. Ahora diga su edad. ¿Es obligatorio? Era broma. Comenzamos. ¿A qué actriz contrataría para interpretar su biografía? A Yolanda Ramos. Me encantaría que hicieran una comedia de mi vida. ¿En qué lugar grabaría la película de su vida? Pues tendría que ser entre Valencia, Barcelona, Madrid y muchos viajes. Siempre. Y en el AVE. Tendría que ser en el AVE. ¿Cuál es la mejor película de la historia? Mi película favorita es La fuente de la vida, si lo digo bien, de Darren Aronofsky. ¿Y la peor? La peor hay tantas. Es muy difícil hacer una buena peli, entonces es normal que haya muchas pelis normales o tirando a mal. Nombre una serie que nadie debe perderse. The Wire. Diga ahora la que le recomendaría a su peor enemigo. La serie que le recomendaría a mi peor enemigo. The Wire. A ver si aprendo algo. ¿Películas en versión original o doblada? Versión original. ¿Su director favorito es? Darren Aronofsky. Déjenos bien y cite ahora el nombre de algún guionista español. ¡Ay, Dios mío! Bueno, los Javis, ¿no? Hacen sus guiones y son muy divertidos. Dígame cuál es la mejor frase de la historia del cine. No permitiré que nadie te arrincone. De Dirty Dancing. Para concluir, ¿cuál de estos 3 lugares es mundialmente conocido como la Isla Bonita? ¿La Palma? ¿Palma de Mallorca? ¿Las Palmas de Gran Canaria? La Palma. Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Gracias por su visita. Gracias. Adiós. Pues esto ha sido La Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestra singladura por los mares del guión, pero si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto.